Tecnológico Nacional de México, Campus Villahermosa, equipo 3 por los alumnos Eduardo Alexander Gordillo Castillo y Zaira Rubí Jiménez Guzmán. Nosotros les vamos a presentar el tema 3, Sistema Multibase de Datos. Introducción. La evolución de los sistemas de información y el crecimiento no planeado de la información dentro de las organizaciones ha traído dispersión de los datos en sitio local o geográficamente dispersos. La necesidad de integrar y compartir dicha información implica el nacimiento de una nueva tecnología, capaz de conformar de manera consistente la información de las organizaciones. Una de las tecnologías que trabaja en el problema de integración de información es la base de datos distribuidas. Los sistemas de multibase de datos, como un tipo especial de base de datos, trabajan en el proceso de integración de componentes distribuidos, con el fin de ofrecer un esquema integrado, esquema capaz de ofrecer transferencia de acceso a las bases de datos componentes y garantizar la autonomía de operación de cada una de ellas. 3.1. Sistema de multibase de datos. Es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Un esquema global en los sistemas base de datos fuertemente acoplados es el resultado de la integración de los esquemas de exportación de las bases de datos componentes. Un lenguaje de consulta global es utilizado por los usuarios del sistema de base de datos federada para especificar consultas contra el esquema global. Para procesar una consulta global, la consulta primero es analizada y después descompuesta en unidades de consulta, las cuales son representadas en la forma de un grafo de unidades de consulta. El generador del plan de ejecución construye subconsultas a partir del grafo de unidades de consulta y estima su costo de ejecución. El plan de consulta con el costo estimado mínimo será enviado al despachador, el cual será el encargado de coordinar la ejecución de las consultas. Por último, los resultados de las consultas son combinados para construir los resultados de la consulta global. Características. Un sistema multibase de datos soporta operaciones en múltiples sistemas de base de datos componentes. Cada sistema base de datos es manejado por un sistema manejador de base de datos. Un sistema de base de datos es un sistema multibase de datos que puede ser centralizado o distribuido y puede residir en la misma computadora o en múltiples computadoras conectadas por un subsistema de comunicación. Un sistema multibase de datos es llamado homogéneo si todos los sistemas de base de datos componentes son iguales. Si son diferentes, entonces es llamado un sistema multibase de datos heterogéneo. Una de las características más principales que esta los distingue son soportar múltiples operaciones en sistema de base de datos componentes. Puede ser centralizados o distribuidos. Puede residir en la misma computadora o en múltiples. Es llamado homogéneo si todos los sistemas multibase de datos son iguales. Si son diferentes, es llamado sistema multibase de datos heterogénea. Clasificación. Puede ser clasificado en dos tipos, basado en la autonomía en los sistemas de base de datos. Primera, base de datos federada. Un sistema de base de datos federadas es una colección de sistemas de base de datos cooperativos y autónomos. En un sistema federado, los usuarios tienen acceso a los datos de los distintos sistemas a través de una interfaz común. Sin embargo, no existe un esquema global que describa todos los datos de las distintas bases de datos. En su lugar hay varios esquemas unificados, cada uno describiendo porciones de base de datos y archivos para el uso de ciertas clases de usuarios. 2. Base de datos no federada. Un sistema de base de datos no federado es una integración de sistema de base de datos componentes que no son autónomos. Esto significa que los sistemas de base de datos al participar en una federación pierden su autonomía y cualquier operación debe hacerse sobre la base de datos global. Un sistema de este tipo no distingue entre usuarios locales y usuarios no locales. Un tipo particular de un sistema de base de datos no federado en el cual todas las bases están completamente integradas para proveer un esquema global simple que puede ser llamado sistema multibase de datos unificado.
3.2. Arquitectura de un sistema de multibase de datos. Se da a conocer que una arquitectura de 5 niveles de esquemas para los sistemas de base de datos federado. Esquema local. Un esquema local es el esquema conceptual del sistema de base de datos. Esquema componente. Un esquema componente es derivado de trasladar el esquema local en un modelo de datos llamado canónico o modelo de datos común. Esquema de exportación. Un esquema de exportación representa un subconjunto de un esquema componente que está disponible para el sistema de base de datos federado. Esquema federado. Un esquema federado es una integración de múltiples esquemas de exportación. Este esquema también incluye información de la distribución de datos que es generada cuando se integran los esquemas de exportación. Esquema externo. Un esquema externo define un esquema para usuarios o aplicación. Este esquema puede ser para especificar un subconjunto de información y el esquema federado. La arquitectura ANSI-SPARC se divide en 3 niveles. El nivel interno es aquel que se ocupa de la forma como se almacena físicamente los datos. El nivel externo es aquel que se ocupa de la forma como los usuarios individuales perciben los datos. El nivel conceptual es un nivel de mediación entre los datos, es decir, define las estructuras de almacenamiento o de la administración de base de datos. No existe un equivalente de una arquitectura estándar para un sistema de manejo de base de datos distribuidas. Cada sistema ha adaptado su propia arquitectura. Se debe definir un modelo de referencia para un esquema de estandarización en las bases de datos distribuidas, cuyo propósito es dividir el trabajo en piezas y esas piezas se relacionan una con otra. De los siguientes enfoques. Basado en componentes. Se definen los componentes del sistema conjunto con las relaciones entre ellas. Basado en funciones. Se identifican las diferentes clases de usuario junto con la funcionalidad que el sistema ofrecerá para cada clase. Basado en datos. Se identifica los diferentes tipos de descripción de datos y se especifica un marco de trabajo arquitectural en el cual se definen las unidades funcionales que realizan o usarán los datos de acuerdo a los sistemas de vista. 3.3. Procesamiento de operaciones de actualización. Una transacción de una unidad lógica de trabajo de la cual no necesariamente consta de una sola operación de las bases de datos, más bien es en general una secuencia de varias de esas operaciones, mediante la cual un estado consiste de la base de los datos se transforma en otro estado consistente, sin conservar por fuerza consistente de todos los puntos intermedios. El punto importante aquí es asegurar que la base de datos regresa a un estado consistente, al fin de que la ejecución de una transacción es también una innovación de procesamiento remoto RPC, que ejecuta un conjunto de operaciones sobre una misma base de datos al principio de todo o nada. El concepto fundamental aquí es la noción de ejecución consistente o procesamiento confiable, asociada con el concepto de una consulta. El concepto de transacción es usado dentro del dominio de la base de datos como una unidad básica de cómputo consistente y confiable. Una transacción posee 4 propiedades fundamentales. Atomicidad. Una transacción es una unidad de trabajo invisible. La totalidad de sus acciones son un éxito o un fracaso, todo o nada. Consistencia. Después de que ejecuta una transacción, debe dejar el sistema en estado de correcto o debe abortar. Si la transacción no puede alcanzar un estado final, debe regresar a un sistema de estado original. Aislamiento. El comportamiento de una transacción no debe ser afectado por el hecho de que otras transacciones puedan ejecutarse de manera concurrente. Dicho de otra manera, una transacción no puede revelar sus resultados a otras transacciones concurrentes antes de commit. La transacción debe realizar todos los accesos de recursos compartidos y garantizar que ningún programa concurrente interfiera con sus operaciones respectivas. Durabilidad. Los efectos de una transacción son permanentes después de que su grabación, sus cambios sean sobrevivir a fallas del sistema. Persistencia. Bitácora de la operación rollback. Está basada en el uso de la bitácora, el DBMS, sistema de manejo de base de datos, mediante una bitácora o diario de cinta en Discord, más comúnmente en el cual se registran los detalles de todas las operaciones de actualización, en particular
los valores inicial y final del objeto modificado. Por tanto, si resulta necesario anudar alguna modificación específica, el sistema puede utilizar la entrada correspondiente de la bitógrafo para restaurar el valor original del objeto restaurado. Punto de sincronización. Las operaciones commit y rollback establecen lo que se conoce como un punto de sincronización, lo cual presenta el límite entre dos transacciones consecutivas o en el final de una lógica de trabajo. Por tanto, al punto en el cual la base de datos está o debería de estar en un estado de consistencia, las únicas operaciones que establecen un punto de sincronización son commit y rollback. El inicio de un programa cuando se establece un punto de sincronización. Se comprometen o anulan todas las modificaciones realizadas por el programa desde el punto de sincronización anterior. Se pierde todo posible procesamiento en la base de datos. Se liberan todos los registros bloqueados. Es importante advertir que commit y rollback terminan la transacción, no el programa. 3.4. Procesamiento de consultas. El procesamiento de consultas es un sistema multibase de datos. Es la pieza más importante para la operación del sistema. 3 pasos son necesarios para procesar una consulta global. Una consulta global está descompuesta en subconsultas de manera que los datos necesitados por cada subconsulta están disponibles desde la SBDC, Sistema de Base de Datos de Componentes. Después, cada subconsulta es trasladada a una consulta o consultas del sistema de vasos de componentes y enviada o enviadas al sistema de vasos de componentes. Los resultados retornados por las subconsultas son combinados para dar respuesta a la consulta global. El procesamiento de consultas es uno de los aspectos más complejos dentro de un sistema multibase de datos. Normalmente son heterogéneos y poseen distintas capacidades de procesamiento. De esta manera, el procesamiento y optimización de consultas resulta más difícil que un sistema de base de datos distribuido. Las capacidades de procesamiento de consultas de los sistemas de base de datos se pueden variar grandemente, las cuales van desde sistemas de base de datos orientadas a objetos y sistemas de base de datos relacionadas hasta el sistema de archivo. El optimizador de consultas global debe descomponer una consulta global en consultas componentes para ser procesadas por los SBDC. Este también debe determinar cómo y dónde ejecutar algún procesamiento de integración que sea necesario para llevar a cabo operaciones de optimización en el procesador de consulta, que debe conocer las capacidades de cada sistema de base de datos de componentes para elegir el mejor plan de ejecución. 3.5. Aplicaciones de multibase de datos. Las bases de datos heterogéneas o multibase de datos son aquellas donde sitios diferentes utilizan diferentes DBMS, siendo cada uno esencialmente autónomo. Es posible que algunos sitios no sean consistentes de la existencia de los demás y quizás proporcionen facilidades limitadas para la cooperación y el procesamiento de transacciones. En las bases de datos distribuidas y heterogéneas, puede que los diferentes sitios utilicen esquemas y software de gestión de sistema de base de datos diferentes. Puede que algunos sitios no tengan información de la existencia del resto y que solo proporcionen facilidades limitadas para la cooperación del procesamiento de las transacciones. La heterogeneidad se debe a que las bases de datos son diferentes tipos o formatos. El enfoque heterogéneo es más complejo que el enfoque homogéneo. Hoy en día existe la tendencia a crear software que permitan dar acceso a diferentes bases de datos autónomas persistentes almacenadas en SGBD heterogéneos. La heterogeneidad de las bases de datos es inevitable cuando diferentes tipos de bases de datos coexisten en una organización. Se trata de compartir datos entre estas. El tratamiento de la información ubicada de las bases de datos distribuidas heterogéneas exige una capa de software adicional por encima de los sistemas de bases de datos ya existentes. Esta capa de software se denomina sistema de base de datos múltiples. Puede que los sistemas locales de base de datos empleen modelos lógicos y lenguajes de definición y de tratamiento de diferentes datos,
y que difieran en sus mecanismos de control de concurrencia y de administración de transacciones. Ejemplo. Un ejemplo muy práctico para entender el mejor funcionamiento de los sistemas multibase de datos es en el caso de los bancos, ya que estos realizan un sinfín de operaciones, muchas de las cuales dependen de información que no es en sí de su total administración, pero sí del mismo giro de la empresa, como lo es al momento de que soliciten un crédito a la empresa. Los bancos realizan una consulta a las bases de datos de la empresa privada, independiente a las instituciones financieras, de los comerciales y de las gubernamentales. Es decir, el buró de crédito, para verificar si es confiable dar el crédito a las entidades que así lo soliciten. Pero, ¿qué es el buró de crédito? Es una empresa constituida como sociedad de información crediticia, dedicada a integrar y proporcionar información previo a la convicción de un crédito. Es pues que aquí donde se muestran cómo está conformado el sistema multibase de datos y cómo es que se interrelaciona, cómo se mantiene en su comunicación para realizar operaciones correspondientes, y que parezca que es en sí un solo sistema el que realiza todas las operaciones entre las consultas a los diferentes sistemas de base de datos. Conclusión. La importancia principal de las multibases de datos, más concretamente de las bases de datos federadas fuertemente acopladas, radica principalmente en su biprocesamiento, es decir, en su capacidad de atender consultas globales, al mismo tiempo que permite que las bases de datos componentes sigan manteniendo sus aplicaciones locales. La existencia de un esquema global permite que el lenguaje implementado para llevar a cabo consultas sea fácil de entender y aprender, muy parecido al SQL, debido a que este da a la multibase de datos la apariencia que es sexa a una base de datos sencilla, y por lo tanto las operaciones de distribución son transparentes al usuario. Esta base de datos nos permite registrar datos para cualquier procesamiento de una empresa, aunque también es apta para procesamientos de compatibilidad, compras, punto de ventas o producción. El procesamiento de información en bases de datos distribuidas heterogéneas requiere una capa de software adicional sobre el sistema de base de datos existente. Esta capa de software se denomina sistema de base de datos múltiples. El sistema de base de datos local puede utilizar los diferentes modelos lógicos y definiciones y lenguajes de procesamiento de datos, ya que ésta gestiona con un sistema de gestor de base de datos, ya sea relacionadas o en red.